Número de latinos con Medicaid estable en los Estados Unidos, 17.3 millones. Número de latinos con Medicaid estable en Puerto Rico. Número de beneficiarios del SSI latinos en los Estados Unidos, 9.1 millones. Número de beneficiarios del SSI latinos en Puerto Rico. Número de latinos en los Estados Unidos que pueden votar por presidente, 32 millones. Número de ciudadanos americanos que pueden votar por presidente en Puerto Rico. ¿Eres latino en los Estados Unidos? Por favor, acompáñame, porque si bien la información de este video es sobre Puerto Rico, el contenido es para que latinos en los Estados Unidos tomemos conciencia. Amigos, todos los que alguna vez nos hemos sentido abandonados, olvidados, y en algún momento llegamos a pensar que a nadie les importa nuestro sufrimiento, sabemos perfectamente lo valioso que es tener representación. Tú y yo tenemos representación gubernamental con el poder para efectuar verdadero cambio en todos y cada uno de los 50 estados continentales. Y la razón por la cual esta información debe de ser importante para ti es la misma razón que impulsó al buen samaritano a prestarle atención al hombre herido en la bien conocida historia bíblica. Y esta razón, amigos, se resume en una sola palabra: esperanza. El levita y sacerdote que viendo la necesidad pasaron sin hacer absolutamente nada. Seguramente pensaron, ¿qué me pasará a mí si le presto ayuda a este hombre? Pero el buen samaritano seguramente pensó, ¿qué le pasará a este hombre si no le presto atención? Amigos, el educarnos sobre los agravios de nuestros hermanos en Puerto Rico tal vez no lleguen a cambiar la situación de la noche a la mañana, y lo que tú y yo podamos hacer individualmente tal vez no signifique mucho, pero el poder de la esperanza que podemos inspirar a nuestros hermanos al decirles: te veo, te escucho, y aunque no sea mucho, quiero participar en tu mejoramiento. Ese poder no tiene precio. El buen samaritano no tenía ninguna necesidad de detenerse y prestar atención. Y de igual manera, mexicanos, centroamericanos y sudamericanos en los Estados Unidos no tenemos necesidad de prestar atención. Pero si nos ponemos en el lugar del hombre herido en el camino, del joven sufriendo discapacidad en Puerto Rico, de la madre soltera cuidando a un niño con necesidades especiales en Puerto Rico, del anciano ciego que sufre carencias económicas en Puerto Rico, de todas estas personas que, como aprenderás en este video, no tienen representación federal. Y si nos ponemos en su lugar, reconoceremos que el actuar a favor de nuestro prójimo es reconocer que en algún momento nosotros fuimos o seremos el prójimo de alguien que nos prestó o nos prestará atención en el futuro. Este, queridos amigos mexicanos, centro y sudamericanos en los Estados Unidos, es un llamado a solidaridad con Puerto Rico, mismo que no ha dejado de ser uno de los territorios, entre comillas, de los Estados Unidos, excluido, marginado y sin representación federal. Por lo cual, en esta miniserie de videos con 2 partes, quiero traer conciencia a nuestra comunidad latina, no puertorriqueña, en los Estados Unidos y abordar 2 temas muy importantes para nuestros hermanos puertorriqueños. Número 1, el atropello del programa Medicaid en Puerto Rico bajo el sistema arbitrario y discriminatorio de límites de financiamiento, y tratar de explicar lo que significa eso y por qué es un problema tan grande que ha contribuido en gran manera a los problemas económicos de la isla y pone en riesgo la salud de cientos de miles de personas en las próximas décadas. Y número 2, la injusticia de la exclusión del programa SSI para ciudadanos norteamericanos viviendo en el territorio, entre comillas, estadounidenses de Puerto Rico, y los argumentos débiles a favor de esa póliza discriminatoria que priva a los ciudadanos americanos en Puerto Rico, al igual que Guam y las Islas Vírgenes, de gozar de los mismos derechos de acceso al SSI que gozan los 50 estados continentales, el Distrito de Colombia y aún las Islas Marianas. La meta con estos 2 videos, queridos amigos, es de utilizar esta humilde plataforma para amplificar los agravios de nuestros hermanos puertorriqueños y poder arrojar luz a la situación. El poder del pueblo, amigos, está en la unión. Cuando nuestros hermanos latinos naturalizados o indocumentados tienen agravios aquí en los Estados Unidos, tienen amplia representación en el Congreso y Senado. Pero cuando nuestros hermanos en Puerto Rico, quienes, valga la redundancia, son ciudadanos norteamericanos, cuando ellos tienen un agravio, solamente cuentan con un solo representante sin voto, conocido como comisionado
residente de Puerto Rico en la Cámara de Representantes sin voto. Ponte a pensar en lo que significa eso. Una vez más, un representante sin voto. Y mi deseo, queridos amigos, es educar a cuantas personas pueda en nuestra comunidad latina sobre lo que ocurre en Puerto Rico y hacer un llamado a solidaridad. Quiero pedirte, amigo, amiga, que te eduques más allá de estos 2 videos sobre la situación en Puerto Rico. Comparte estos videos en tus redes sociales y busca maneras de unirte a peticiones gubernamentales que ofrezcan soluciones permanentes a estos problemas. Y si tu amigo o amiga que nos visitas eres puertorriqueño o eres puertorriqueña, debes saber que te vemos, que tu plegaria no es ignorada por todos. Sabemos quiénes te escuchan y queremos verte gozar de los mismos beneficios y derechos que el resto de nosotros aquí en los estados. Cuentas con nuestro apoyo y con nuestra solidaridad. Ahora, amigos, permítanme mostrarles una cifra. 1.2 billones de dólares. Esta es la etiqueta de precio de la propuesta de infraestructura que se aprobó el 10 de agosto en el Senado de los Estados Unidos y está próxima a ser abordada por la Cámara de Representantes para un voto más antes de convertirse en ley. Sin lugar a duda, un número muy importante por lo que pretende lograr construir puentes y mejorar carreteras que necesitan reparos. Pero ahora déjame compartir contigo otra cifra que representa algo más valioso que puentes y carreteras. La cifra es esta: 1,4 millón. 1.433.333 para ser más exactos. Podrá notar inmediatamente que la cifra no contiene un signo de dinero y la razón es porque esta cifra, 1,4 millón, no representa dinero. Esta cifra representa seres humanos. Estoy hablando de la cantidad de personas, ancianos, adultos, jóvenes y niños que actualmente son beneficiarios del programa de Medicaid en Puerto Rico y que, de no ser por el acuerdo temporal que el Subcomité de Salud, de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes, que hace un par de días aprobó una resolución que ahora se encuentra en el Congreso esperando ratificación y la firma del presidente para convertirse en ley, de no ser por ese acuerdo temporal, el 1 de octubre el programa del Medicaid en Puerto Rico se iría por un precipicio, colapsando del apoyo actual de 2.7 mil millones de dólares hacia una miseria de tan solo 400 millones. Amigos, estamos hablando de una eliminación en apoyo del gobierno federal de casi 85%. Esto, queridos amigos, es debido al trato desigual y discriminatorio de los fondos federales que se autorizan para el financiamiento del programa Medicaid en Puerto Rico. Y probablemente, al menos que tú ya sea vivas en Puerto Rico o tengas familia en Puerto Rico, no existe razón por qué deberías saber esto. Aparentemente no es un tema con suficiente valor como para ocupar los titulares de los periódicos norteamericanos. ¿Cómo pueden competir noticias en Puerto Rico, por ejemplo, con la noticia de que Britney Spears está peleada con su familia? La verdad, queridos amigos, es que la lucha de nuestros hermanos en Puerto Rico en cuanto a su economía, que ha deteriorado tras la pérdida de las disposiciones fiscales federales, la acumulación de deuda masiva, los efectos nocivos de los desastres naturales, la pandemia del coronavirus y la mala gestión del gobierno y la disminución de la población, esta lucha no recibe la atención que se merecen nuestros hermanos en el Caribe, que residen en lo que, de acuerdo a muchas personas, debería ya de considerarse hoy mismo en el 2021 como el 51º estado de la Unión Norteamericana, gozando de paridad en beneficios sociales y derechos de representación en el gobierno, igual que el resto de los 50 estados continentales. Amigos, un elemento del presupuesto oficial del 2022 de los Estados Unidos es muy importante para Puerto Rico. Este elemento hace un llamado a la igualdad para Puerto Rico y los demás territorios en los programas federales. Este documento dice lo siguiente, traducido al español: el presidente, está hablando del presidente Biden, el presidente también apoya la eliminación de los límites de financiamiento de Medicaid para Puerto Rico y otros territorios mientras alinea su tasa de igualación con los estados y avanza hacia la paridad para otros programas federales críticos que incluyen la seguridad de ingresos suplementario, está hablando del SSI, y el programa de asistencia nutricional suplementaria. Aquí está, amigos, claramente en blanco y negro, dentro del mismo presupuesto nacional oficial de los Estados Unidos, página número 24, el presidente de los Estados Unidos reconoce la injusticia que ha tenido que sufrir el pueblo de Puerto Rico y de manera inequívoca
declara su apoyo para la eliminación de los límites sobre el Medicaid en Puerto Rico y la inclusión del programa SSI para personas necesitadas elegibles en Puerto Rico. Y es que Medicaid, estimados amigos, opera de manera diferente en Puerto Rico que en los estados. En los estados, el gobierno federal reembolsa un porcentaje de lo que los estados gastan en atención médica para los necesitados, y el porcentaje varía del 50% al 83% dependiendo de la riqueza financiera del estado. Y si las necesidades aumentan, como lo hicieron durante la pandemia y durante los desastres naturales, la cantidad que proporciona el gobierno federal también aumenta. Sin embargo, en el caso del territorio, entre comillas, de Puerto Rico, el porcentaje se fija en el 55%. Y lo que es más, si Puerto Rico fuera un estado, debido a su índice de riqueza financiera, recibiría el 83%. Pero eso no es todo, amigos. Puerto Rico también tiene un límite en el gasto mismo. Como verán, amigos, el programa de Medicaid se estableció en 1965 y en el 68 el gobierno puso un límite arbitrario de gasto de $20 millones en Puerto Rico. De manera que cada año hay un límite de financiación, es decir, reciben un monto fijo y predeterminado de fondos y a Puerto Rico se le reembolsan los gastos de Medicaid solo hasta ese límite. Para 1979, escuchen bien amigos, los fondos federales solo pagaban el 17% del monto realmente gastado para Medicaid en Puerto Rico. Es decir, si los gastos reales de Medicaid en Puerto Rico son, como un ejemplo, $1 millón, el gobierno solamente les otorga $170,000. El resto de los $830,000 es responsabilidad de Puerto Rico. Desde el 2012 hasta el 2019, justo un año antes de la pandemia, los fondos federales cubrieron solamente alrededor de 15%. Piensen en eso, amigos. Solamente les apoyó con el 15%. Y este, amigos, es el problema perpetuo, porque cuando se agotan los fondos en Puerto Rico solamente tiene dos opciones. Número 1, pagar los costos adicionales de atención médica con los recursos del territorio y agravar la situación presupuestaria del gobierno. O número 2, reducir la atención médica brindada. Y la isla ha hecho ambas cosas. Ahora, para ser justo, amigos, cabe mencionar que el Congreso proporciona fondos adicionales para el programa de Medicaid en Puerto Rico de vez en cuando. Para el 2021, por ejemplo, debido a la pandemia, el límite de Medicaid de Puerto Rico es de $2.7 mil millones. Es decir, 7 veces la cantidad que habría sin un aumento temporal del Congreso. El problema es que estos aumentos temporales son precisamente eso, temporales. Y Puerto Rico se encuentra en la incómoda necesidad de pedir, como si fuera limosna, más fondos cada año, y el Congreso debe decidir si proporcionar o no más fondos. Y por esta razón también, amigos, el territorio no puede hacer planes a largo plazo ni negociar términos con proveedores, y nunca puede estar seguro de tener fondos suficientes para brindar servicios de atención médica esenciales. El mejor ejemplo de este círculo vicioso es la actual propuesta HR 4406, que se tuvo que acordar casi de emergencia en el Comité de Comercio y Energía para enviar al Congreso, al Senado y finalmente al escritorio del presidente una extensión del financiamiento más elevado del Medicaid de Puerto Rico para los próximos 5 años, lo cual ellos llaman una victoria y solución a largo plazo, a pesar que el presidente Biden expresó apoyo no solo para la solución permanente del Medicaid, sino también para el SSI en Puerto Rico en el lenguaje de su presupuesto oficial del 2022. Y el siguiente, amigos, es un extracto del comentario que hizo el congresista de New Jersey tras el acuerdo de avanzar la propuesta HR 4406, Supporting Medicaid in the U.S. Territories Act of 2021. Ley de apoyo a Medicaid en los territorios en los Estados Unidos del 2021. Si bien estoy decepcionado de que no pudimos levantar los límites de forma permanente, pienso que todos, y aquí se corrige a sí mismo, o muchos de nosotros, preferiríamos hacer esto permanente. Sin embargo, continúa el congresista, esto sigue siendo significativo y a largo plazo, y no podemos dejar que los territorios se desplomen, especialmente en medio de una emergencia de salud pública. Aquí se está refiriendo a la pandemia. El proyecto de ley es un mejor trato para los territorios que lo que recibieron hace 2 años. Aquí lo está comparando a lo que se logró bajo la previa administración, es decir, una comparación irrelevante.
y garantiza que tengan el apoyo total que necesitan durante años. Sí, solo 5 años. Después, ¿qué? Otra crisis, otra extensión, otra emergencia, otra extensión más, otros 2 años. En aquel entonces, continúa el congresista, en el último congreso este comité informó sobre una legislación que habría proporcionado 4 años de aumento de fondos para FMAP, lo cual es el porcentaje, amigos. FMAP es el porcentaje federal de asistencia para el Medicaid, para Puerto Rico, y 6 años para los otros territorios. Pero desafortunadamente la administración anterior solo estuvo de acuerdo con una extensión de 2 años, que es lo que tenemos hoy. Pero el proyecto de ley que estamos considerando hoy aquí es una extensión a largo plazo de 5 años de mayor financiamiento en FMAPs, ese es el porcentaje, en Puerto Rico, y de 8 años en los demás territorios. Así que incluso más, sí, pero no mucho, de lo que propusimos en el último congreso, y al proporcionar a los territorios a largo plazo, aquí él está definiendo lo que significa largo plazo, certeza sobre su financiamiento y niveles de FMAPs, es el porcentaje, el proyecto de ley les permitirá hacer inversiones a largo plazo para mejorar su programa de Medicaid. En otras palabras, amigos, no se espera una solución permanente en el futuro, sino que los territorios y Puerto Rico se las vean para lograr mantener el Medicaid con menos recursos. Así que espero que con estas inversiones a largo plazo, los territorios puedan tomar muchas de las mismas acciones que otros programas estatales de Medicaid. Sí, los estados que no operan con límites de financiamiento, estados que no comienzan como Puerto Rico en nivel reducido, que se hace permanente a pesar de las emergencias de salud, como por ejemplo, qué sé yo, una pandemia. Que los territorios tomen acciones como solicitar exenciones de demostración 1115, aumentar los niveles de elegibilidad y realizar otras mejoras a largo plazo en su sistema de entrega. En otras palabras, amigos, averiguar cómo compensar el déficit de fondos, qué servicios recortar, qué hospitales o médicos recortar, qué impuestos aumentar o qué programas no relacionados con salud recortar. Y termina el comité diciendo: aunque el gobierno no pudo levantar las tapas de forma permanente, esto sigue siendo significativo y a largo plazo. Lo cual, en muy pocas palabras, amigos, es una forma política de decir: esta es nuestra versión de peor es nada. El mensaje a Puerto Rico, queridos amigos, en cuanto al financiamiento del Medicaid, que no se arregló con esta extensión de financiamiento, este mensaje es claro, amigos. Hicimos lo mínimo que teníamos que hacer, dada la representación no existente que ustedes tienen en Washington, para evitar una crisis humanitaria. Así que sean agradecidos y estén contentos, porque peor es nada. Pero aunque algo es mejor que nada, queridos amigos, y sin lugar a duda, esta extensión representa un beneficio real y palpable para miles de puertorriqueños por los próximos 5 años, queda en duda lo mucho más que se pudo haber logrado si hubiese habido un poco más de presión de haber tenido representación real y con poder de voto en el Congreso, el pueblo de Puerto Rico. Por lo cual, lo que no menciona el congresista de New Jersey ni cualquiera de sus colegas en el comité es a lo que se refiere la organización CNE en su reporte del mes de julio titulado el acuerdo de 5 años de Medicaid. Y el reporte señala lo siguiente: si bien el proyecto de ley propuesto garantiza que evitemos otro precipicio de financiamiento a corto plazo, lamentablemente también perpetúa las desigualdades existentes al extender los niveles de financiamiento inadecuados actuales por 5 años más. En este sentido, la cobertura reciente del posible acuerdo de Medicaid para Puerto Rico lo ha presentado erróneamente como una gran victoria. Sin embargo, y aquí viene lo bueno, amigos, cuando consideramos la dinámica política actual en Washington, D.C., está diciendo: ustedes tienen control del Congreso, a los demócratas, ahora tienen el control de la presidencia y tienen el control del Senado, y continúa: esta fue una oportunidad perdida para obtener un flujo de fondos sostenible para Puerto Rico y los otros territorios, o tal vez se atreve a decir hasta la paridad completa con los estados. Este artículo de una manera brillante resume la situación en cuanto a los síntomas del verdadero problema en Puerto Rico, queridos amigos, que son desigualdades perpetuas, extensión de arreglos temporales y oportunidades perdidas por falta de representación. Entendamos todos, amigos latinos no puertorriqueños viendo este video, que la falta de financiamiento adecuado para el programa Medicaid en Puerto Rico
Y como verán en la segunda parte de esta serie, el SSI no se extiende a ciudadanos estadounidenses que radican en Puerto Rico. Entendamos que no son la enfermedad. Estas cosas no son la enfermedad. Solamente son síntomas de la enfermedad. La enfermedad, queridos amigos, es el trato discriminatorio en contra del territorio de Puerto Rico y la relación que tiene con sus ciudadanos. Y ese tema obviamente es mucho más grande y con un trasfondo mucho más amplio e histórico, pero que no obstante merece ponerse sobre la mesa y abordar por el bien de nuestros hermanos y hermanas en Puerto Rico. Para concluir, estimados amigos, Estados Unidos y Puerto Rico aún tiene asuntos muy importantes que considerar en los próximos años: integración plena como el 51º Estado de la Nación, independencia, libre asociación, pero mientras tanto el pueblo continúa sufriendo el abandono y carencia de representación sobre algunos de los pilares más importantes de derechos básicos en una sociedad occidental y moderna, como lo son la protección médica y económica de nuestros ciudadanos más vulnerables, nuestros niños, nuestros ancianos, nuestros discapacitados y nuestras madres solteras. Y si bien esta última extensión de 5 años no permitirá que el programa Medicaid se vaya por el borde de un precipicio, no obstante no deja de ser meramente una extensión y no una solución. Y creo que todos sabemos, amigos, que lo único que mueve la mano de los legisladores en cualquier país es la voz de sus constituyentes. Y si suficientes de nosotros, miembros de nuestra comunidad latina, ya sea de origen puertorriqueño o no, viviendo en los Estados Unidos con poder y voz de voto, nos ponemos de acuerdo en solidaridad con nuestros hermanos en Puerto Rico, tarde que temprano los legisladores tendrán que poner atención. Por el bien de los niños, ancianos, discapacitados, madres solteras, queridos amigos viendo este video, les invito a formar parte de esta conversación. Juntos podemos empezar a educarnos sobre la historia de Puerto Rico, sobre su lucha como pueblo subyugado desde los españoles hasta los americanos. Aquí en la descripción te voy a dejar unos enlaces educativos que me han ayudado a mí a entender la situación. Espero que también te puedan servir a ti como un punto de inicio. En la segunda parte de esta serie tomaremos el tema de la exclusión del SSI en Puerto Rico. ¿Por qué no existe en la isla? ¿Qué hay en su lugar? ¿Y por qué eso no es suficiente? Y si tú eres puertorriqueño o puertorriqueña, me encantaría escuchar tus pensamientos sobre el tema. Déjanos saber lo que piensas sobre los arreglos temporales que se han logrado en los últimos años para mantener el programa de Medicaid y los beneficios reducidos que no son suficientes. Especialmente en el contexto de esta presente crisis de salud que ha cobrado vidas, ha eliminado trabajos y causado mayor daño a las familias más vulnerables. Por mi parte, queridos amigos, mi deseo es escuchar, aprender y traer conciencia a nuestra comunidad latina. Yo soy Juan Pablo, asesor financiero profesional. Esto es Harvest Latino y espero consideres unirte a este esfuerzo de concientización. Este es el primer video de la serie. Puerto Rico, un abrazo. Dios te bendiga. Hasta la próxima. Yo te traigo esta bomba puertorriqueña. Yo te la traigo de Cupey, de Vega Baja y de Santurce, de todas partes de Puerto Rico.